Aitana es graduada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en técnicas y métodos de resolución de conflictos. Además, es creadora del blog Lo que nadie me contó del alcohol. Lo abrió en el año 2013 con el objetivo de ayudar a visibilizar la enfermedad del alcoholismo partiendo de su experiencia como hija de una persona alcohólica. Tras un parón por el fallecimiento de su madre y tras plantearse mucho qué hacer con el blog, decidió abrir un podcast. Ahora desde ambas plataformas sigue intentando visibilizar la enfermedad y hacer reflexionar sobre el mundo del alcohol y todas las consecuencias que conlleva. Bienvenida, Aitana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Encantado de tenerte en el canal. Igualmente. Hace mucho que te sigo. Lo que no sabía era el año exacto en el que habías empezado y cuando me lo contaste, ¿no? 2013, pensé, wow, qué mayores nos hemos hecho. Un poquito, solo un poquito. Solo un poquito. Bueno, estos días preparando la entrevista, estuve escuchando uno de tus capítulos del podcast, que realmente el título es bastante chocante, ¿no? Porque es un gran tema y que resume muy bien eh, la gran cuestión de dónde empieza la libertad de uno y dónde empieza la del otro, ¿no? De la persona que convive con un alcohólico. En este caso, lo que lanzaste fue una pregunta que decía, ¿se puede quitar la custodia a un padre alcohólico? Es un temazo, ¿no? Es algo que además muchos nos hemos encontrado en nuestro entorno o en nuestra propia experiencia. ¿Qué tipo de respuesta tuviste? Pues principalmente, y es porque mi público es sobre todo pues, familiares de personas alcohólicas, la gente me decía que sí, que estaba a favor. Hubo solo dos personas que me decían que no me comentaron que fueran ni personas alcohólicas ni nada. O sea, no sé muy bien si lo decían desde esa perspectiva o desde otra, pero solo hubo un par de personas que decían que no estaban a favor, y hubo otra que me decía que al niño no se le podía privar de ver a sus padres. Que claro, yo en ningún momento me refería de que no lo viera, otra cosa ya es la Claro, custodia, pero principalmente tanto en Spotify como cuando lancé la pregunta por Instagram me decían que sí. Pero claro, que mi sí, público es principalmente familiares de personas alcohólicas y hay muchos hijos porque pues es con lo que más suelo conectar, así que sí, la claro. mayoría decían que sí, que estaban a favor. Es curioso porque este tipo de preguntas se pueden abordar desde diferentes perspectivas, ¿no? Si tú preguntas esto en una comunidad de personas que tienen familiares adictos y que han sufrido la adicción, pero que de alguna forma pueden entender o pueden haber conocido que es una enfermedad, te pueden contestar claramente que sí, que hay que retirarla, la custodia, ¿no? Por un tema de responsabilidad. Si lo preguntas en una comunidad en la que no se conoce para nada el alcoholismo, no se conoce como enfermedad, sino que se estigmatiza, te van a decir también que sí, pero por otros motivos, ¿no? Por un motivo estigmatizante, no por un motivo de cuidado puro y duro. Y Ujú. esto me refiero porque, mira, el otro día estaba yo viendo en Twitter que decían si los adictos teníamos derecho a tener una asistencia sanitaria pública, porque de alguna forma nos habíamos hecho nosotros mismos ese daño, ¿no? Y yo ahí veía claramente, había un debate muy bestia, yo veía claramente cómo la gente normal, la gente que está fuera de esta enfermedad, percibe el tema de la adicción, ¿no? ¿Tú crees que retirar la custodia puede ser motivación para que una madre o un padre se ponga en tratamiento? Podría ser motivación. A ver, Sí, esto hay que partir de que lo que decimos siempre, si alguien no quiere ponerse en tratamiento, no va a ponerse en tratamiento, pero sí que creo que a lo mejor hay momentos en la vida o situaciones, ¿no? Que te hacen tocar un poco fondo, ¿no? Lo que se suele decir, y que a lo mejor ahí dices, no tanto a lo mejor por ti, aunque deberías hacerlo siempre por ti, pero que veas a tu hijo, ¿no? Que cualquier padre en principio quiera a sus hijos y les quiere proteger, pues que a lo mejor ahí diga, ¿qué estoy haciendo? Tengo que tomar medidas. Entonces sí, podría ser en algunos casos un poco motivación para que la gente se ponga las pilas. en el ingreso, sabes que veía yo mucho mujeres a las que les habían amenazado con quitarles la custodia de sus hijos y eso había sido motivación. Sin embargo, nunca lo veía en hombres. Entonces yo creo que ahí hay una pequeña diferencia entre la motivación de un hombre y la motivación de una mujer, ¿no? Podría ser, sí. Podría ser. Yo a lo largo de este tiempo que iba conociendo tu historia, hay momentos en los que haces referencia a tu infancia, ¿no? Una infancia pues muy típica de la persona que ha crecido con una persona adicta, sobre todo con una madre, porque yo veo muchas diferencias entre las personas que crecemos con, en mi caso era mi padre, ¿no?
de las personas que crecen con una madre. No sé si es por el vínculo que hay con una madre, pero veo como no sé cómo decir, un impacto muy bestia en el caso de la madre, ¿no? En el caso del hijo. Cuando tú piensas en tu infancia con tu madre, ¿esa opción te hubiese parecido buena? Esto me cuesta un poquito contestarlo porque yo, bueno, soy codependiente, he sido codependiente y yo, mi madre tenía una dependencia brutal hacia ella. Además, por mis circunstancias, mi padre no estaba muy presente, entonces era mi madre, o sea, mi madre. Me cuesta mucho decirlo y lo pensé a raíz de grabar el podcast, pero yo creo que sí. Sí me hubiese gustado que mi padre hubiese tomado medidas en el asunto porque es duro. Es muy duro y yo ahora que voy siendo adulta y vas viendo cerca a personas que tienen hijos, ¿no? Cómo se comportan y cosas tan absurdas o tan fáciles como ir a ver a tu hijo en partido de baloncesto, por ejemplo, yo no lo he tenido. O cosas como que yo ya tenía 18 años, pero me iban a operar, una operación simple, tenía que ir acompañada por una persona adulta y no había nadie ahí para ir conmigo. O sea, Ah, fue conmigo el que era mi pareja en ese momento, que tenía la misma edad que yo, que por mucho que sea una operación simple, no dejas de tener 18 años, que eres un crío, claro, y encima es una situación que te impone, ¿no? Ir a un hospital, que te vayan a operar. Y son cosas jo, las pienso ya desde adulta y con distancia y es complicado. Entonces sí, sí me hubiera gustado que mi padre sí. hubiera tomado cartas, no dejar de verla, por supuesto, porque yo nunca, o sea, siempre estoy a favor de que los padres vean a los hijos, independientemente del problema que haya, ya según cómo se pueda, pero sí que me hubiese gustado conocer otra infancia, ¿no? Tener otras circunstancias. ¿O ¿Qué crees que a ti te hubiese ayudado a los 8 años, por ejemplo, ¿no? Por poner una edad, que te hubiese ayudado que te dijeran cuando estabas viviendo con tu madre? A ver, pues con 8 años yo creo que no era consciente de que mi madre era una persona enferma. Yo sí que era consciente de que en casa había muchas discusiones y muchas discusiones que se escalaban hasta un punto brutal, ¿no? O sea, no eran discusiones normales que hay dentro de un círculo familiar. Y, y no lo sé, la verdad. Yo cuando abrí el blog lo abrí porque tuve esta conversación con una persona, un familiar que sabía toda mi historia y yo estaba diciendo, fíjate que en los coles te dan una charla del alcohol, pero relacionado con temas de conducción, ¿no? Que suele ir un Mm, policía, por lo menos en mi época, no sé si ahora es distinto. Y yo decía, joder, ojalá esa charla te la dieran, pero hablando de las adicciones, ¿no? De alcoholismo y de otros tipos de adicciones y que por lo menos no lo vivamos como tan estigma o le podamos poner nombre, porque algo muy típico en todos los hijos de personas alcohólicas es que lo vivimos como un tema tabú. Nos mm. avergonzamos de la situación, no queremos que nadie opine mal de nuestra madre o nuestro padre. Entonces, si por lo menos te dan una charla o algo, que esto es algo normal, que pasa por desgracia mucho y para ponerle nombre, a lo mejor puedes actuar de otra forma, ¿no? No te lo callas tanto, no lo vives tan de puertas hacia adentro. Entonces, sí que me hubiese gustado a lo mejor el saber que esto existe, ¿no? Porque yo me enteré, bueno, me enteré, cuando tuve acceso a Internet, a lo mejor a los 12 13 años, pues ya buscaba información, ahí va viendo que era una enfermedad, ¿no? Que el alcoholismo no es un vicio que una persona se va a beber y bebe porque quiere y mi madre me está haciendo daño porque quiere, pero claro, fíjate, si yo mis primeros recuerdos ya son jaleos y problemas y discusiones, yo aquí tendría 12 13 años. Claro. Entonces, todo ese tiempo que no le pones nombre, lo estás estigmatizando, lo estás viendo como un tema tabú, te da vergüenza, ¿no? Y además la tapas constantemente, mientes, entras en un círculo ahí vicioso que claro, es difícil, y más cuando eres un niño. Claro, porque a mí, por ejemplo, me pasó con mi padre que yo veía todos sus comportamientos, bueno, los sufría, ¿no? Porque verlos, ves una parte muy pequeña de todo lo que eso implica, ¿no? Pero sufría todos esos comportamientos, pero yo no los vinculaba con el consumo. O sea, a mí me costó mucho darme cuenta que una cosa estaba unida con la otra, ¿sabes? A mí también, sí. Sí, claro, y entonces a veces pienso, cuando me invitan a dar charlas a los colegios, pienso, es que a mí no me apetece, me dicen que yo que explique mi caso y tal. Y yo pienso, es que a mí, o sea, claro que puedo contar mi caso, pero me gustaría explicarles las señales que pasan en una casa, ¿no? Con un padre, con una madre que tiene un problema de estos, qué es lo que pueden ver, qué es lo que está pasando. O sea, me gustaría más hablarles desde ahí, ¿no? Pero bueno, siempre pasa que cuando terminas no sé si tú das charlas o algo. No, yo me limito al podcast, al blog. Bueno, que no es poco, ¿eh? Pues es muy normal cuando das una charla que luego te venga algún alumno jovencico y te diga, es que en mi casa pasa esto, ¿no?
Y yo pienso, jo, es que si yo cuando tenía, yo qué sé, 12 años, que es cuando empiezas, como tú dices, cuando empiezas como a despertarte un poco, llega a venir alguien al cole y a contar eso, ¿no? Hubiese cambiado mucho toda la historia. Hombre, todo lo vivido ya está vivido, ¿no? Pero por lo menos hacia adelante. El, Aitana, ahora vienen las Navidades. ¿En tu casa había una diferencia entre Navidad y el tiempo normal? Sí, Sí, mucho, mucho. Además, la mamá de mi abuela, o sea, la madre de mi madre, falleció en Navidades y ya sabemos, ¿no? Que cuando somos adultos, cuando ya empieza a faltar gente, las Navidades cuestan, pues encima, en claro, circunstancias que hay personas más sensibles, pues más. Las claro. Navidades eran horribles. Porque la Navidad suele ser la excusa para beber, porque todo el mundo bebe, ¿no? Y porque los ánimos están como súper caldeados. ¿En tu casa tú estabas sola con tu madre o tenías, bueno, ¿tienes hermanos? Sí, tengo una hermana y luego Sí, estaba su pareja. vale. ¿Y lo compartíais entre vosotros o No. no? No, esto es curioso vamos, tengo apuntado para hablar de ello en el podcast, cómo funcionan algunas familias, ¿no? Al final hay algunas familias que se unen y permanecen unidas y están muy unidas, hablan del tema y todo, pero en mi caso no, en mi caso lo vivíamos todos entre nosotros incluso como un tema tabú. Si mi madre hoy había bebido y le daba por ir hacia ti, pues el resto, como hoy no le tocaba, pues se lavaba un poco las manos, ¿no? Y al final, yo siempre digo que íbamos como triangulando y entre nosotros en muy poco. Yo con mi hermana alguna vez sí que comentabas algo, pero en el momento puntual de la Ya, discusión, ¿no? De a lo mejor decir, pues fíjate mamá, es que ha bebido mucho, pero luego no había conversaciones más allá. Claro, también es algo que va desgastando a las personas y va hombre. desgastando el núcleo familiar. Total, total. Sí, porque si tienes, o sea, yo en mi caso que tengo una hermana y en ese sentido sí que tuvimos nuestros momentos de desencuentro, ¿eh? Porque yo creía que había que hacer una cosa y ella creía que había que hacer otra. Pero es verdad que hablábamos de lo que estaba pasando, ¿no? Es muy bestia y es lo que tú dices. Hay familias en las que se empieza a ver el diálogo y se busca ayuda todas juntas y hay otras en las que bueno, cada uno lo vive a su manera. ¿Y con quién compartías? ¿Con parejas? ¿Con amigos? Pues ya está siendo muy, muy mayor con nadie. Bueno, yo con diario, siempre he tenido diario escrito, siempre desde muy pequeña. Cuando tuve acceso a Internet me pasé a diario de blogger, de un blog, Sí, y yo creo que la primera vez que se lo conté a alguien fuera del círculo, yo creo que tenía 16 17 años y fue por una mentira que me pillaron y ya no era mi mejor amiga. Y incluso lo supo, en ese momento tenía noviete y lo supo antes mi mejor amiga que mi novio, pero por una mentira. Y luego el que era mi novio también se lo tuve que contar, pero igual, por una mentira que me pilló, que era para tapar todas las circunstancias. Pues mira, el chico fue, yo estaba estudiando para selectividad, o sea que lo de mi amiga fue un poquito antes, yo tendría pues eso, 17 18 años. ¿y cómo reaccionaron cuando les contaste? Pues a mi amiga fue una noche de fiesta porque yo sales de fiesta, eres adolescente y a mí me daba por llorar. Yo lloraba mucho en esos momentos, me tomaba, no, bebías por lo típico que cuando eres niño, ¿no? Que bebes una copa y a mí me daba por llorar y un día me puse a llorar esperando el autobús que no quería volver a casa porque había habido una discusión y bueno, no me acuerdo exactamente, pero sí que sé que mi amiga luego veía, porque yo tenía comportamientos de Claro, que a lo mejor te decían, oye, ¿sales hoy o vienes a la biblioteca? Y yo decía que sí, en el último momento decía que no y no daba explicaciones claras, entonces algo solían, pero de todas formas yo lo tapaba muy bien, ¿eh? O sea, ya me yo lo imagino. tapaba tan bien que mi padre, aun sabiendo que mi madre tenía problemas, es verdad que mi padre no, por las circunstancias tampoco estaba muy presente, yo a lo mejor le veía una vez al mes, una vez cada mes y medio, pero incluso mi padre o mis familiares no se imaginaban la circunstancia que, aun sabiendo que mi madre podía tener problemas y aun habiendo una nube ahí de que les decía algo, no se imaginaban que algo más gordo pudiera estar pasando, porque yo estaba en casa a lo mejor llorando o pensando incluso en decir cómo puedo hacer para desaparecer y salías a la calle y era como si no pasara nada. Es heavy porque el tapar, mira, ayer le hice una entrevista a una mujer, a una esposa, ¿no? A una mujer y ostras, me estaba hablando de esto, de cómo tapaba y cómo disimulaba, cómo salía de ese hogar y cómo se enfrentaba al día a día. Y te juro que yo como adicto flipo.
O sea, cuando os oigo hablar a las personas codependientes así y veo, ¿no? Lo que habéis hecho, porque me parece como, ostras, es que me parece la hostia de fortaleza. O sea, de fortaleza de ser capaz de transformar. Sé que es patológico, ¿eh? Pero no Pues deja sí. de ser, no deja de ser fortaleza. El, y, o sea, ¿en qué momento tú decides, o sea, decides o como que sueltas, como que dices, bueno, ya no voy a tapar más, o ya no voy a seguir con esto? No, en mi caso no fui yo. No, Bueno, con mi amiga sí que fui yo, pero nada, o sea, se quedó ahí. Y luego cuando ya la situación explotó, pues fue por otra situación, pues fue porque, bueno, mi hermana pues se fue de casa y le fue una X circunstancias. Y sí, entonces ahí toda la situación hizo boom, que para mí fue como boom, porque fue exagerado. Fue de que nadie sabe nada, a de repente todo el mundo está opinando y todo el mundo sabía que mi madre tenía un problema con el alcohol y mi padre, mis tíos, y además lo recuerdo como me sentí en ese momento de decir, o sea, os odio a todos, o sea, claro, llevamos años tapando todo esto, llevamos años con una situación complicada y ahora todos lo sabíais y nunca nadie nos dijo nada. Es muy difícil, ¿eh? Que yo viéndolo como adulta es muy difícil y hablando con personas que, pues con tíos míos que sí que lo sabían, claro, tampoco ellos llegaban a saber que algo gordo había detrás, pero yo no, o sea, yo la decisión al final me vino dada y yo lo recuerdo como que ahí fue, cambió todo, pero lo pasé muy mal. hombre, lo viviste como con cierta traición o con, Sí, y me sentí, sí, me sentía, yo ya de por sí me sentía muy sola, pues encima el saber claro, que todo el mundo lo sabía y que habías estado tapando y que habías estado mintiendo y que habías, me sentí muy mal, o sea, lo claro, pasé muy mal. Hubo una temporada que no quería saber nada de nadie. Tendré por ahí mis diarios que alguna vez he dicho el día que los abra, en el que ponía parir a todo el mundo cuando me enteré. Y, y bueno, luego ya con el tiempo ya vas madurando, no vas entendiéndolo y vas hablando con personas, pues eso, con tíos míos que sí que lo sabían y ya vas entendiendo la situación y todo, pero en ese momento, claro, dices, ostras, además todo el mundo está ahora opinando, todo el mundo ya, está como hablando negativo de mi madre, cuando por mucho que mi madre estuviera enferma, yo sí sentía que por lo menos ella estaba ahí. ya, Entonces, era complicado. ya. ¿Crees que esa forma de hacer que tenemos de no decir, de disimular, más allá de tu situación, porque tú eras una niña que crece de esa forma con una codependencia monstruosa, ¿no? Y tapa. Pero en el caso de los adultos, ¿crees que también que había negación, el no querer realmente asumir, aunque intuyas? Pues no lo sé, la verdad. No lo Mm, sé porque creo que también vivimos, y ahora a lo mejor es otra época, ¿no? Que se está hablando más de salud mental, se está hablando sí, más de enfermedades mentales, pero creo que además en esa época siempre era como más las cosas de casa hacia adentro. ya, Entonces yo creo que también sí que puede haber un punto ahí de, sí, podría ya. ser, sí. Es que O de yo no querer meterse, no querer, no sé. ya, ya, sí, sí, de no querer intervenir porque te parece como que la familia es sagrada, ¿no? Yo es que me acuerdo de esa época y a veces yo he tenido esa sensación también de decir, ostras, ¿por qué los adultos no hicieron nada o no hacían nada, ¿no? Y creo que en parte, en mi caso, había una cosa también de negación, de estigma en la enfermedad, de decir, no, 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 no es para tanto, ¿no? Lo que yo mismo hacía con mi padre, yo lo hacía, pensaba, no, 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 esto es por el divorcio, porque se separaron con mis padres, o esto es porque no encuentra trabajo, o esto es porque siempre ¿no? La excusa cuando dices, no, no, es que esto es porque consume drogas, o consume alcohol, consume drogas, es como que no terminas de verlo. Hombre, en el caso del alcohol, sobre todo, yo creo que a lo mejor hay otras drogas que se relaciona más y se ve claramente, pero en el caso del alcohol, sin duda, sí, porque Claro, incluso hay personas que ellas mismas, aun diciéndote, y yo he hablado con muchos de ellos, que aun diciéndote que esconden el alcohol en el coche, que se ven X, no se reconocen como que puedan tener un problema, porque al ya. final el alcoholismo está muy estigmatizado, todo el mundo bebe, te venden en todas partes que hay que beber y sí, o sea, hay un punto ahí que yo creo que el alcoholismo hay gente que le cuesta mucho ver que Sí. puede ser una enfermedad. Sí, sí, ¿dónde está esa línea, ¿no? De que bebo porque me apetece a bebo porque ya no puedo no beber. El, Tú comentas que cuando empiezas a explorar Internet empiezas a entender que esto es una enfermedad. Pero claro, una cosa es entender, por lo menos a mí me pasó así, una cosa es entender y otra cosa es interiorizar. A mí me ha costado mucho y te diré que todavía me pasa, mi padre está vivo y es probable que oiga esta entrevista. Todavía tengo momentos en que digo, pero
¿eso era causa del alcohol o es que no me quería lo suficiente o no me quería, ¿no? O sea, esa cosa siempre se permanece ahí. ¿A ti también te pasa o has conseguido Mucho, colocar? Sí, mucho. Bueno, yo a día de hoy estoy con psicóloga. Estuve cuando tenía, pues cuando todo hizo boom, me llevaron, porque no tampoco fue decisión, bueno, luego fue decisión mía porque yo fui, pero me ayudaron a empezar a seguir un tratamiento psicológico y a día de hoy estoy y llevo tiempo y bueno, hay cosas ahí que trabajar y me cuesta mucho, sí. Hay veces sí, que, o ahora que ya lo ves, ¿no? Yo tengo una edad en la que a lo mejor te puedes llegar a plantear si quiero ser madre o algo y claro, dices, ostras, el que mi madre no esté aquí era por mí, el que a lo mejor si yo tengo hijos que no vaya a conocer a sus nietos era por mí, porque no quería y claro, te cuesta. Y ahora lo ves siendo más adulta y lo controlas un poco más. Cuando eras niña, claro, dices, ostras, no es capaz de salir de esto por nosotras ni nada y es complicado. Es verdad, está esa cosa de, joder, no hace el esfuerzo ni siquiera, ¿no? Por nosotros, por sus hijos, y también está el tema del maltrato psicológico, de la hostilidad, ¿no? Que uno recibe cuando tiene un padre así, que recibe violencia verbal, hay personas que reciben física además, ¿no? En mi caso fue verbal, pero claro que es que es que te lo crees, ¿no? O sea, cuando tú eres Sí. joven te lo crees lo que te está diciendo. Mi madre era en ambos casos, porque también en muchos casos he llegado a las manos, y te lo crees porque además, pues sobre todo cuando eres niño o adolescente que eres tan vulnerable, pues a ti te dicen, eres obesa, y te lo acabas creyendo, ¿no? Sí. O tú hiciste esto, mi madre tuvo un aborto y, por ejemplo, a mí me culpaba de su aborto y ahora ya viéndolo con tiempo digo, no, era fruto de su enfermedad, pero en ese momento recuerdo que yo decía, ostras, o sea, yo voy a querer matar a qué complicado. Sí, sí, sí. Sí, pues ese tipo de cosas son las que yo hay veces que pienso, ostras, esta crueldad nace de la enfermedad o de dónde nace. Y entonces intento yo pensar en mi propia experiencia, pero yo también tengo lagunas. Y a veces digo, joder, un día tendría que hablar con toda la gente que sufrió mi adicción, que fueron sobre todo parejas, y les tendría que preguntar, ¿qué momento recuerdas tú o qué te dije, ¿no? Porque seguro que hubo crueldad también, pero no lo recuerdo, ¿sabes? Y con respecto a mi padre, a veces pienso, coño, un día le voy a decir las cosas que me dijo, porque yo sé que no se acuerda de más de la mitad. Y luego pienso, no, es que para qué, ¿no? Es una forma de castigar que tampoco conduce a nada. A ver, puede estar bien también que las personas lo sepan, porque a lo mejor eso te hace un poco abrir los ojos, pero mi madre, por ejemplo, yo en muchos casos incluso la llegué a grabar, o sea, yo era muy pequeña, me regalaron una cámara y lo grabé y daba igual, o sea, en el momento luego en que Ya. estaba bien no quería verlo, no quería hacerse frente, entonces, O bueno. sea, se lo llegabas a enseñar, pero no, pero negaba, ¿no? Sí, además ese día me acuerdo que me acabó cortando con la cámara porque no querían que grabase, entonces fueron a darme, me dieron con la cámara y se lo llega a enseñar, pero nada. Además ese vídeo no sé dónde estará, estará por alguna parte porque seguro que aparece en alguna carpeta, pero no quería, ¿no? En ese momento no querías hacerte frente y también, no sé si a ti te pasaría, pero yo siempre digo que era como una noria, ¿no? Que mi Mm, madre estaba aquí arriba, estaba aquí abajo. Entonces cuando estaba abajo yo sentía tanta pena, yo sentía tanta cosa de decir, está haciendo un esfuerzo por ya. no beber, por estar bien, que sí, se lo llegué a enseñar, por ejemplo, el vídeo, pero me sentía incluso mal, ¿no? De decir, estoy aquí ahora que está bien y que va a dejar de beber y fíjate, Pura, sí, pero fíjate, pura codependencia. Si hay gente, total. supongo que habrá gente escuchándonos. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo porque no tengo testimonio de hijos generalmente, siempre son de mujeres, ¿no? De parejas, pero de hijos hay muy poco. Y me encanta, bueno, tú seguro que hablas con muchos hijos, ¿no? Pero seguro que habrá gente de esta comunidad que pueda estar escuchándote y diciendo, hostia, es que así, es que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Mm. Y ahora el proceso que tú sigues de terapia, me imagino que, bueno, te pasará como a mí, yo que yo sigo en terapia, yo no sé cuántos años llevo en terapia. Y hay veces que digo, hay veces que me vuelvo a encontrar mal y digo, joder, pero esto no lo había ya resuelto. Nos podemos comprar una casa con todo lo que hemos pagado. Total, total. A mí me pasa igual, sí, hay veces que Sí, me viene ahora, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que estoy más sí, sensible, que me cuesta más. Encima parece que las navidades, todo familia, todo familia, todo ya. familia. Y tú dices, fíjate, ¿no? Y hay veces que tengo ahí caídas o por otras situaciones que digo, ojo, macho, si, ¿cuándo voy a salir de aquí, ¿no?
me quedo como estancada, que luego ves que no, que luego ves que Sí, avanzas, que la situación la consigues pasar de otra forma más fácil que a lo mejor hace un año. Pero sí. sí, hay momentos que es como, "Uf, madre mía, no puedo más". Además, Otra vez. seguramente mi psicóloga vea luego este vídeo y vamos, me dirá, Itana, pero es verdad, o sea, hay veces que digo, madre mía, no puedo más. ¿Has estado en grupos de hijos o de familia o no? No, Nunca. no, me invitaron, allá teniendo el blog, me invitó una persona que conocí a través de Twitter y no me animé. Luego vino el COVID, ay, perdona, el que nos recluyeran en El casa, el confinamiento. confinamiento, gracias. Y al final no me animé a ir, la verdad. En el confinamiento, ¿pensaste en hijos que pudiesen estar encerrados con sus padres? Porque yo lo pensaba mogollón. Sí. Eh, Además, creo que en uno de los podcasts lo hablaba, ¿no? Que si ya la sí, situación era difícil, que imagínate encima estar encerrado en casa sin tener tu vía de escape y sí. Oye, Aitana, tu madre falleció. ¿Pudiste hablar en algún momento con ella y resolver algo? ¿Tienes la sensación? Mi No. madre dejó de beber y volvió a beber muchas veces, o sea, teníamos muchos picos, tenía muchos Mm, ingresos hospitalarios también y bueno, en alguna ocasión si hablabas con ella y era consciente de que tenía un problema y tenía que ponerse las pilas, pero ahí se quedaba. Luego ya. volvió otra vez las circunstancias y ya está. ¿Y tú a día de hoy sientes que de alguna forma has hecho las paces con ella? Sí, yo creo que Mm, sí. Hay veces que me cuesta mucho, ¿no? Y cuando te visualizas en momentos, en situaciones, te sientes muy, joder, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pasó esto? Pero sí que creo que la he conseguido visibilizar como que era una persona enferma, que mi madre, además del alcoholismo, probablemente pues tuviera algún tipo de depresión o mm, hubiera ahí más cosas que no estaban trabajadas y yo creo que sí, yo creo que rencor como tal, no, en algún no, momento a lo mejor que me pueda sentir muy rabiosa con toda la situación, pero yo creo que no. Tampoco lo he tenido nunca hacia ella, yo creo, ¿eh? O sea, quitando los no, momentos, no, quitando los momentos en los que había una discusión y a lo mejor pues o no me dejaba estudiar o venía a pegarme o algo, que la situación estaba complicada, no, porque yo a mi madre al final sentía que era ella la que estaba. O sea, para mí era mi madre claro, y yo claro, sentía, mira, está enferma, pero por lo menos está aquí, me paga los libros, me lleva de vacaciones y como no sentía que mi padre estuviese en la misma medida que ella, pues por lo menos yo decía, mira, por lo menos está, ¿no? Por lo menos me está dando algo que no claro. tengo. Entonces, tampoco le tenía mucho rencor quitando todos esos momentos más complicados. Vale. ¿Tú a día de hoy, cuando te enamoras de alguien, sientes que repitas cierto patrón o no? No, diría que no. Quitando todo el tema después de su fallecimiento, que sí que repetí un patrón, o sea, yo no llegué a independizarme, yo justo me Ujú, independizaba a finales del mes de cuando mi madre falleció. Yo siempre digo que el destino parece que no quiso que yo no estuviese allí y además me independizaba, llevaba mucho tiempo retrasándolo y lo hacía ya porque era como, no puedo más, necesito ya, vivir mi vida, necesito tener mi espacio. Sabía que iba a estar más en casa de mi madre que en la mía, pero bueno, necesitaba mi espacio. Y ahí después de su fallecimiento sí que hubo un momento que yo estaba tan acostumbrada a tanto ruido en la cabeza, tantas discusiones en casa, discusiones sin sentido, porque yo llegaba a casa y no hace falta que yo hubiera hecho algo para que mi madre me regañase, ¿no? O sea, ya. bastaba con que mi madre pues hubiese bebido, tuviese ganas de discutir y ya está. Y ahí sí que hubo una época que entre que yo no estaba bien, estaba siendo todo muy difícil, yo sí que, además, mi chico me lo decía, mi chico me decía, no estás en tu casa ya, o sea, frena, Ya, porque yo llegaba a un punto en el que se me iba la cabeza porque es a lo que estaba claro, acostumbrada. claro. El... Ay, es que ahora has dicho ahora una cosa a la que quería volver, porque que es que se me van. Las ideas. No, sí, eso también, ¿eh? Pero no, se me van activando recuerdos al hablar contigo, que eso a veces me pasa con algunas entrevistas que no tengo previsto lo que a mí se me va a mover. Entonces, se me van activando recuerdos míos, que no esperaba que me pasara, pero bueno, que quería ir a una cosa, pero bueno, se me ha ido. No, no pasa nada. Volverá. Volverá, seguro, seguro. Vale, tú entonces empiezas a ver en internet y abres un blog. ¿Cuántos años tenías tú en ese momento? No, yo ya tenía 22 añitos. Vale,
Vale, o sea que ya tu madre Bueno, había... ese es mi blog de lo que nadie me contó del alcohol. Yo antes Vale, tuve blog que no dedicaba al alcoholismo, pero sí que hablaba del alcoholismo. vale, vale, vale. Cuando abres este de lo que nadie te contó del alcohol, tú tenías 22 años o así, ¿no? Sí, Tu madre ya había fallecido. no, Vale, vale. no, ¿Y tu madre sabía que escribías esto o no? no, No. ¿Y no. tenías ganas de que lo supiera? Sí, se lo conté después ya de que falleciera a su pareja, que bueno, no por las circunstancias tampoco dijo mucho, pero sí, había una parte de mí que yo quería, mamá, fíjate que esto le pasa a todo el mundo, bueno, a todo el mundo, a mucha gente por desgracia, que no solamente eres tú, pero nunca me animé a, creo que también lo hubiera sentado mal, ¿eh? Ya, Porque sí, los diarios, por ejemplo, mi madre sí que sabía y cuando yo era pequeña los diarios estaban ahí y no les sentaba muy ya, allá, ¿no? Entonces yo creo que tampoco le hubiese sentado muy bien. ya. ¿Qué supuso para ti abrir ese blog? Pues lo abrí por la conversación con un familiar, ¿no? Que yo le decía todo esto de, fíjate, los niños que en el cole, y me dijo, oye, porque yo le comentaba, oye, me encantaría llegar a este público, ¿no? A estos Claro. chavales o adolescentes para que no te sientas raro, no lo vivas sobre todo como un tema tabú. Y me dijo esta persona, oye, ¿por qué no abres un blog? Y yo dije, pues vale, bueno. Y al principio, pues el blog, pues no, yo escribía y cuando fue entrando gente, la verdad es que además lo recuerdo así con cariño las primeras personas que me escribieron porque te sientes arropada, ¿no? Te sientes menos sola, menos rara. Y claro, Hmm, ya vas viendo todo lo que hay detrás y la cantidad de gente, por desgracia, que pasa por esto y vas diciendo, fíjate, ¿no? Y todo el mundo lo vive, la mayoría lo vivimos como un tema tabú, no hablamos con nadie jo, me sentí ahí, tengo una comunidad que creo que me siento bastante arropada, muy identificada. He tenido la oportunidad de conocer fuera de las redes a una persona además y recuerdo que la conocí, fue como, es que somos, o sea, tú eres tú, yo soy yo, pero es sí, que tenemos una historia tan parecida y además como muchas coincidencias y todo, que era como, ostras, y sientes una conexión ahí sí. bastante fuerte solamente por las circunstancias que te han pasado. Joder, es que qué importante es identificarse y de darse cuenta de que lo que tú estás viviendo es algo que se repite en un montón de lugares y en un montón de circunstancias. Ayer esta mujer que te digo que entrevisté me decía lo mismo, que ella se acercó a los grupos de Al-Anon, que son los grupos para familiares, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, y me decía, claro, yo llegué allí y empecé a escuchar y digo, pero si están contando mi historia, ¿no? Y eso es algo que nos ha pasado a todos también a los adictos. Por eso antes te preguntaba si habías ido a grupo, pero claro, tienes tu propia comunidad en la que os hacéis de espejo cuando habláis, ¿no? Sí, bueno, antes de que falleciera mi madre, no. Solamente era gente que me escribía a mí a través de las redes o a través del blog y Vale, o sea, solamente la conversación era conmigo. Pero cuando falleció mamá, pues las típicas casualidades de la vida, que yo desconecté un poquito un tiempo y me escribía más gente. O sea, justo ahí hubo un momento que como que me estaban escribiendo. Y yo además recuerdo que me sentía mal porque decía, no quiero dejarles sin ya, contestar, quiero contestarles. Y claro, me sentía tan bien porque yo todas las entradas están publicadas. Entonces hay gente que me escribe muchas veces por entradas antiguas y claro, me preguntan, ¿qué tal está tu madre? ¿Ha dejado de beber? claro, Y claro, yo el decirte mi madre ha fallecido, siento que es darte la peor, o sea, pintarte lo negro, ¿no? Es ya, como el futuro, te estoy poniendo lo peor. Y entonces a raíz de ahí, pues dije, voy a intentar hacer un poco de comunidad y abrí un grupo en Telegram para intentar que no solo fuera yo la que respondiera y que si yo no contestaba porque estaba un poco así, pues que pudiera haber otras personas. Y a raíz de ahí creé el grupo de Telegram, que bueno, luego también creé otro para personas que quieren salir de ahí, que están en proceso de rehabilitación o que quieren hacerlo. Pero sí, a raíz de ahí sí que creé el grupo porque lo necesitaba y porque yo en ese momento no estaba para estar pendiente, que claro. luego estaba, porque siempre estaba, pero Ya bueno, me imagino, con el perfil que tienes, ya me imagino. Oye, ¿y no te desgasta? O sea, porque a mí te cuento, a mí me pasa a veces, ahora ya no, porque ya han pasado muchos años, pero yo tenía un blog que se llamaba Vida después de la droga y estuve durante varios años con él, pero llegó un momento en el que no podía salir de mi propia historia, de mi propia historia, no, de mi propia construcción de identidad como adicto, ¿no? Y tuve como que, bueno, y luego ya pasé yo una crisis personal y tal, pero tuve como que deshacerme de eso porque sentía que solo me definía eso, ya no se había vuelto un recurso, sino casi una trampa, ¿no?
Supongo que tú no lo vives así, porque está claro que no, pero te desgasta, a veces sientes que te desgasta o que te lleva a un lugar en el que no quieres estar. Ahora menos, ahora con Ahora suerte menos. menos, pero sí que ha habido momentos en los que se me Sí, hace duro. Es verdad que yo, bueno, estudié trabajo social, no ejerzo, por desgracia, pero sí que estudié trabajo social y siempre digo que esto es como mi parte de todo claro, lo que, ¿no? Que al final mi historia estoy consiguiendo, además esto lo hablo mucho con mi psicóloga, estoy consiguiendo convertir mi historia en algo bonito que ayuda a gente. claro, ¿No? Porque yo al final simplemente yo, o sea, yo muchas veces digo, pues es que yo lo único que estoy haciendo es contar lo que he vivido, o sea, no estoy ni haciendo terapia ni nada, estoy contando lo que yo he vivido y que haya gente que te dé las gracias por contar lo que tú vives, dices, madre mía. Pero sí, ha habido momentos que, o cosas que cuentan, ¿no? Que te cuesta. Y yo, por ejemplo, en mi blog, si lees entradas antiguas, yo nunca he hablado de maltrato físico, nunca, nunca, nunca. Es un tema que siempre me he guardado para mí. Maltrato psicológico sí, pero el físico siempre para mí, ni siquiera lo hablaba así ni con familiares ni con amigos. Y llegó un punto interaccionando con esta gente en el grupo que yo decía, no, no, es que hay que llamar a las cosas por su nombre y en mi casa también ha habido maltrato físico. Y ahora me cuesta porque me cuesta verbalizarlo en muchos casos, pero me ha ayudado por decir, mira, yo lo estoy diciendo y la gente a lo mejor ahí se está reconociendo también y está viendo que esto pasa, sí, o sea que es, aunque me desgaste, por ahora pesa más lo... sí, Y cuando falleció mi madre, además me planteé qué hacer con todo esto, porque yo sentí que estaba haciendo algo muy mal también hacia mi madre, que estaba dejando claro, un legado horrible y me lo planteé mucho, pero al final ganó la parte de claro. intentar contar mi historia y que eso hace que haya gente que le ayude, ¿no? Que se sienta menos sola. Así, a mí lo que te dice la psicóloga también me encanta y pienso que es verdad, que las situaciones muy duras de vida, de mucho sufrimiento, poderlas transformar en algo que sirva a los demás es lo que les da sentido. Es que si no es sufrimiento por sufrimiento, ¿no? No tiene ningún sentido. Con lo cual me parece muy guay. A mí me parece muy guay lo que haces. Y que el hecho de que hables, o sea, ahora has dicho, ¿no? El maltrato físico y lo cuentes, o sea, es que me parece súper importante a mí también, porque evitamos, yo hay cosas que evito contar todavía, porque de mi vida, de tal, porque me da como pudor o me da miedo, ¿no? Lo que van a pensar, lo que van a decir. Pero es que realmente cuando alguien dice eso, es que hay muchas personas oyéndolo en el otro lado, me da igual, aunque sea una, que dice, coño, es que a mí me pasa esto, ¿no? Y esta persona lo está diciendo sin miedo, a lo mejor tiene miedo, pero lo está sosteniendo. Con lo cual, yo por la parte que me toca te agradezco muchísimo esa honestidad, porque está muy guay. Es como mi propia terapia, siempre digo, que parece que yo luego en el esto hago mi propia terapia. Bueno, sí, hay un poco de eso. Para mí hay un poco de eso en mi proyecto. Al final es tu propio crecimiento, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho oírte los audios porque, claro, yo no te había visto nunca, ¿no? Pero te imaginaba ahí, es como reflexionando y tal, y cómo vas integrando lo que vas reflexionando, ¿no? O lo que ya has reflexionado o lo que has escrito, y me parece la bomba. Yo dejaré en el cajetín, ¿no? Como se llame, toda tu información para que la gente pueda conectarse y pueda escucharte. El, tienes varios podcasts y artículos en los que dices, pues, por ejemplo, 5 consejos o 10 cosas que haría que se te ocurre una manera de resumir es muy difícil, pero ¿qué le dirías a una persona que es joven, ¿no? Que es adolescente, joven, que pueda estar escuchando? Pues sobre todo que busquen ayuda, que no lo vivan como un tema tabú, que es algo que por desgracia le pasa a muchas personas, que sobre todo el tema del alcoholismo, que el alcohol está tan presente en nuestra cultura y en nuestro día a día, que busquen ayuda, que ya sea, da igual, o sea, no hace falta que vayas al médico ni a un psicólogo, o sea, con que se lo cuentes a lo mejor a una persona familiar o a un amigo que tengas cerca y que tengas confianza, pero que lo hagas, que tengas tu lugar al que acudir por si la cosa se pone fea o si simplemente necesitas desahogarte. Ya si encima es un psicólogo, un profesional, mucho mejor, pero que no hace falta. O sea, en principio, con que sea alguien que te pueda abrir las puertas y darte una palmadita en la espalda o ser tu hombro para llorar, yo creo que ya es mucho. ¿Y a tu Telegram cómo se accede al grupo vuestro? Pues en mi blog y en los podcasts suelo poner el enlace. O sea, yo siempre tenía un grupo de Telegram, ¿vale? Que era lo que nadie me contó del alcohol, que creo que también si lo buscas lo puedes encontrar por Telegram. ¿Mm?
Y a raíz de ahí, cuando ha ido creciendo el grupo, han entrado pues personas que querían dejar de consumir. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, esto tengo que hablar en un podcast porque es complicado, pero al final muchas veces, claro, familiares con personas que están intentándolo, hay Mm, cosas ahí que no llegan a cuadrar, ¿no? sí, Porque son distintas historias y formas totalmente. de vivirlo. Sí, Entonces, a raíz de eso, cada vez he ido protegiendo más el grupo de lo que nadie me contó del alcohol, que quiero que se quede para familiares, claro, ¿vale? Y creé un grupo para personas pues, que quieren dejar de consumir. Y entonces, si entra alguien en el grupo que está en proceso de, pues intento derivarla al otro porque creo que así nos sentimos más todos en familia, ¿no? O sea, hacemos claro, un grupo de claro, personas que están pasando por lo mismo y así también protejo un poco a las personas familiares que están en el grupo claro. que, que mucha gente ha entrado ahí, te dice que no habla nunca con nadie, que lo viven todavía como un tema tabú. Entonces, para tenerlos ahí protegidos y que no estén ni viendo los cambios ni las norias que suelen ser típicas en estos casos. Claro, claro. A mí me pasó una cosa que me sorprendió mucho cuando yo me recuperé, los años que estuve en el proceso, hacíamos terapias familiares que venían nuestras familias y les oíamos, ¿no? Y yo pensé, bueno, pues vas oyendo el sufrimiento y tal. Pero yo no había estado nunca en un grupo de terapia de familias, solo familias. Y mi madre tiene grupos de ayuda mutua, y entonces en alguna ocasión he ido, alguna, pues por escuchar, por compartir. Joder, y claro, es que me he quedado muerto, porque lo que yo he oído ahí no tiene nada que ver a lo que yo he oído que hablan delante nuestra, ¿no? Delante de los adictos. Y lo que he oído es muchísimo dolor, ¿sabes? Muchísima impotencia, cosas que me han venido muy bien a mí, ¿eh? Como adicto también, para ver la otra parte, También, sí. para verla de verdad, ¿sabes? Y decir, joder, si es que lo que esta gente aguanta es que no está escrito. De hecho, muchas veces he salido de esos grupos pensando odiando a los adictos, luego ya me lo trabajo porque yo soy uno de ellos, pero sí que me sale eso, ¿sabes? De decir, joder. Mm, Claro, aquí la diferencia que yo veo es que al final, cuando tú ya tienes que ir presencialmente, ya estás haciendo, ostras, ya te estás reconociendo como tal, ¿no? O sea, una persona que decida ir y diga, yo tengo un problema, quiero escuchar a familiares, te estás reconociendo. Claro, claro, esto al final no deja de ser Internet. En Internet es claro, muy fácil abrirte una cuenta de Telegram. Y he tenido personas y situaciones, pues gente que entraba y escriben, pues habiendo consumido, ¿no? Y empiezan a decir, pues tonterías. Y por eso es por lo que yo digo siempre que quiero proteger al grupo de familiares, que por supuesto habrá muchas personas adictas que les venga muy bien a escuchar esto y creo que también forma parte de la terapia, pero claro, para personas familiares que tengan esa situación en casa, que esté entrando una persona diciendo de repente porque ha bebido que viva el vino sí, o sí, que a gusto esta noche y tal, es complicado. Por eso sí, cada vez, conforme ha ido creciendo el grupo, he intentado, que somos pequeñitos, tampoco es muy grande, pero he intentado protegerlo más para proteger sí, estas personas, porque yo ya lo veo desde una perspectiva de fuera y lo veo ya con una historia y un trabajo hecho. Hay mucha gente que claro, no. Entonces, para claro. intentar... No, no, ya has hecho bien, porque esto que te comentaba yo, que yo entraba a un grupo de familia y después de 8 años sin consumir. O sea, yo llego a entrar en el primer año o cuando estoy dejando de consumir y es inviable, vamos. Claro. Y por lo que tú dices, porque los adictos cuando estamos consumiendo o estamos intentando dejarlo, decimos muchísimas chorradas que ponen fatal al familiar, evidentemente. Mm. Bueno, pues a ver qué tal te va La verdad es que tú tendrías un punto también de psicóloga, ¿no? Porque, bueno, o trabajadora social, claro, es Trabajar que social. trabajadora social, porque es que, claro, ¿cómo haces consigues desconectar, por ejemplo, tienes un grupo, tienes a gente en el grupo y ves que hay algún familiar que lo está pasando muy mal. ¿Tú luego consigues desconectar y cuidarte tú y soltar? Te diría que la mayoría de las veces sí, pero porque yo ya lo tengo muy, o sea, a ver, hay cosas que tengo que trabajar, por eso sigo en la psicóloga, obviamente, pero yo creo que me puede más el intentar, o sea, cuando alguien contesta y si puedo, o sea, si en ese momento no me pilla trabajando, o sea, tengo el móvil cerca y lo veo, intento contestar porque es también lo que me hubiera gustado a mí. Ya, Y creo que luego sí, al principio las primeras veces a lo mejor me costaba un poco más, pero ahora pues ya he ido teniendo varios emails, no sé cuánta gente me ha escrito en todo el tiempo que llevo con el blog, entonces ya es como
no me gusta decir que es un poco más de lo mismo porque parece como que estoy ahí poniendo un punto feo, ¿no? Pero sí que es verdad que como las historias son muy, muy Sí. similares, pues sí que intento dar el apoyo, pero luego vuelvo otra vez a mi día a día. Qué gusto. A mí eso me cuesta mucho, por eso nunca me he dedicado a estas cosas. Mi madre a veces me dice, pero hombre, tío, ¿por qué no ayudas un poco más o apoyas o vienes a los grupos? Digo que no puedo, que si a mí cuando ya me escriben por email, yo me paso la noche pensando, ay, porque a mí me escriben muchos adictos, y pienso, ay, no sé, este chaval o esta chavala, no sé si va a superar la noche, porque es que hay emails muy, muy duros, ¿no? Guau, y pienso, madre mía, qué mérito tiene la gente que hace acompañamiento, de verdad. De todas Pero formas, a bueno, mí yo lo de siempre profesional, yo sí que he dicho que es que he estudiado trabajo sí, social, aunque no ejerza, que oye, si en algún momento tuviera ocasión de ejercer de esto, me encantaría, me chiflaría, me parecería más claro. bonito, pero siempre lo digo, que yo no soy ni psicóloga, sobre todo, más que nada, no tanto por los familiares, pero cuando me escriben personas que están intentando dejar de beber, muchas veces esperan como que sea una terapia, que sea un, y yo siempre digo, ojo, que yo no Mm, estoy aquí, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no estoy especializada en adicciones, o sea, yo lo que tengo es mi historia y es lo que estoy contando. Yo ahí, sí. más que ahí, no puedo ofrecer mucho más. Además, siempre derivo mucho, o sea, cuando entra gente, siempre les hablo mucho de los grupos de ayuda, de las asociaciones que hacen una función brutal, así que ahí me Sí, mantengo un poco al margen para que no haya dudas. eso te lo he oído, sí, en los podcasts alguna vez de decir, oye, que yo no soy, y eso me parece también una postura muy, yo también insisto mucho cuando me dicen, le digo, no, no, yo soy biólogo, que no tiene nada que ver con la psicología y como mucho editor, pero no tengo ni idea, solo soy un adicto, o sea, nada más, ¿no? ¿Y has pensado en escribir un libro, no? Yo ahora ya barriendo para casa, claro. No, yo de No, todas formas tengo, no, yo tengo mucho, uf, a mí la autoestima hay veces que hay que tirar ya, un poco de mí y el podcast le quiero, el blog ya le quiero mucho porque el blog ya llevo años con él, pero el podcast cuando me lo abrí porque la gente ya ves que no leemos, la gente al no. final le gusta ahora escuchar y el mismo familiar que me incitó a abrir el blog me decía, vete al podcast, haz un podcast y yo decía, que voy a hacer un podcast, por favor. Y le quiero mucho, pero le odio también mucho, porque cuando empiezo a grabar, sí, y por suerte de verdad, cuando empiezo a grabar, claro, muchas veces es como, además, yo me muestro muy natural, ¿no? Y si tengo que decir Eh, cacos o lo digo, sí. y muchas veces es como, no, ¿qué estás diciendo, Aitana? Vamos a ver. Y entonces tengo ahí un síndrome un poco del impostor, que hay veces que es como, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué hice esto? Así que no, yo me planteo esto porque es lo que tengo, ya veremos, ya se verá y ya está. Bueno, si en algún momento del futuro decides escribir un libro, como te he leído y veo que escribes muy bien, me llamas. Vale, me lo apunto por si acaso. Eso es. Bueno, Aitana, muchísimas gracias por todo, de verdad, por tu A ti, trabajo sobre Daniel. todo. Sí, por tu trabajo sobre todo y por estar aquí y hablar con tanta honestidad. Ha sido un Gracias placer. a ti. Un abrazo grande.